Requisitos para ver el reino de Dios, así se llama la enseñanza esta mañana tarde ya. A Juan capítulo 3 y verso 7. Algunos todavía andan en turkey mode. Porque andan fuera, ¿verdad? Aprovecharon el feriado para salir. Pero damos gracias a Dios que nosotros estamos aquí bien comiditos. ¿Alguien comió bastante esta semana? No. Hermano, yo me comí una gallina, bueno, la mitad. Buenísima. Dice así la palabra del Señor en el verso 7, Juan capítulo 3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición que tenemos, Señor. Tu palabra en nuestras vidas, bendito Señor, tu palabra que viene, oh Dios de la gloria, a llenar nuestros corazones, que es como esa agua, Señor, que viene a limpiar nuestras almas, precioso Padre. Viene a mostrarnos el camino, precioso Señor, pues es luz y lámpara a nuestros pies, precioso Padre. Viene a traer esperanza, Señor, en momentos difíciles de nuestra vida. Viene a guiarnos, oh Dios de la gloria, en decisiones que a veces tenemos que tomar y no encontramos la salida. Precioso Dios, tu palabra nos muestra lo que nosotros debemos hacer. Y nosotros creemos, oh Dios, que en tu palabra hay vida, que en tu palabra hay espíritu, bendito Dios, y tú derramas tu Espíritu Santo sobre nosotros a través de ella, precioso Señor. Por lo tanto, Dios de la gloria, sabemos que tu presencia está aquí por medio de tu Espíritu. Y tú, oh Dios de la gloria, actúas en cada uno de nosotros a través de lo que nos enseñas por medio de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón para que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Y así, oh Dios, cambiemos, transformemos, Señor, nuestra manera de vivir, de pensar, bendito Dios, de hablar y de caminar, precioso Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Hicieron un estudio, mis hermanos. Hay gente que a veces se pone a hacer estudios, ¿verdad? Hicieron un estudio y determinaron que una persona promedio tiene que tomar 3,000 decisiones diarias. O sea, usted toma 3,000, un promedio de 3,000 decisiones diarias. Y usted dice, pero ¿a qué horas? ¿A dónde? A veces quizá no lo piensa así, pero póngase a pensar un poquito. Tiene que tomar decisión a qué hora se va a levantar, por ejemplo. Usted dice, bueno, yo tengo que tomar la decisión, poner la alarma suena y usted toma la decisión de levantarse o de ponerle 9 minutos más, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que da, ¿verdad? Y vuelve a sonar y usted toma la decisión, si se levanta o le vuelve a dar otros, qué sé yo. Después, ¿qué se va a poner? O si no lo decidió la noche anterior, lo decide en ese momento. Si se va a bañar o no se va a bañar, está muy frío, no es sábado, entonces, qué sé yo, ¿verdad? Usted tiene que tomar todas esas decisiones, salir de su casa, manejar y pensar qué ruta es la que va a tomar y decidir por qué lado se va a ir para poder llegar a la hora que usted debe estar ahí. Mientras va manejando, pues tiene que tomar la decisión si va a parar en rojo o en amarillo o en anaranjado, ¿verdad? Usted no sabe a veces qué cosas usted tiene que decidir, y la verdad es que pensándolo de esa manera, pues sí, tenemos que tomar muchas, pero muchas decisiones durante el día. Y todas estas decisiones que a veces nosotros tomamos, hermano, la mayoría de ellas son opcionales, es decir, que tenemos alternativas y simplemente tenemos que escoger una. Pero hay decisiones en la vida, hermano, que se convierten en deberes para nosotros. Hay decisiones que no son negociables, que sí o sí tenemos que tomar la ruta que se nos determina tomar. Si nosotros queremos, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy,
vivir bajo el reino de Dios, no hay muchos caminos, no hay muchas maneras, no hay muchas formas. Como alguien en una ocasión dijo que para llegar a Dios habían muchos caminos, que Jesús simplemente era uno de los caminos para llegar a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Jesús mismo lo dijo con sus propias palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces hay decisiones que no hay para dónde, hermano. Se convierten en obligatorias. Tenemos que hacerlo de esta manera. Ahora, pues nosotros tenemos la capacidad de decisión, pero si nosotros queremos ver el reino de Dios en nuestras vidas, hermano, si nosotros queremos vivir bajo el reino de Dios, hay ciertas decisiones que nosotros debemos tomar. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se necesita? ¿Qué requisitos necesito yo llenar para ver el reino de Dios en mi vida? Lo primero, número uno, es nacer de nuevo. Y me encanta porque hoy estábamos cantando un canto que es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, y decía que había que nacer de nuevo. Ya no me acuerdo cómo va porque es demasiado nuevo, yo no lo había escuchado. Pero si no se los cantaría, hermanos, pero no se me quedó. Pero sí me llamó la atención esa parte de que habla precisamente de yo he nacido de nuevo. ¿Cómo es que dice el coro? Por lo menos esa parte tampoco los cantantes se acuerdan. Beto. Jesucristo es rey de la muerte, venció, hemos nacido de nuevo. Ok, hemos nacido de nuevo. Note que es una declaración. ¿Sabe que cuando nosotros cantamos, estamos profetizando realmente, porque estamos hablando algo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas? Pero entonces estamos mencionando nosotros que hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo hay que entender de qué se trata realmente. No es simplemente creer en Jesús, o sea, no es ser un creyente simplemente, sino convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Vea conmigo, por favor, los versos 1 y 2 del capítulo 3 de Juan. Porque aquí en el capítulo 3 de Juan es donde nosotros encontramos tres pasos importantes o requisitos importantes para ver el reino de Dios en nuestras vidas. Y el primero es nacer de nuevo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo significa victorioso entre el pueblo, o victorioso con el pueblo, algo así significa su nombre. Y Nicodemo, para los que no sabían quién es Nicodemo, Nicodemo era un fariseo. Era un fariseo, y esto quería decir que él era una persona sumamente religiosa. Aparte, era uno de los principales, o sea, no era cualquier fariseo, hermano, sino que era un principal, era un príncipe, era uno de los no un príncipe como de la realeza, pero sí era alguien que la gente respetaba mucho. Era un hombre muy, pero muy respetado. Estos hombres, hermano, trataban la manera de cumplir hasta los más pequeños detalles de la ley. Ellos seguían la ley de una manera rigurosa, ¿verdad? Trataban la manera de cumplir la ley tal y como estaba escrita. Por supuesto, en algunas ocasiones, la mayoría de ellos eran gente que tenían algunos negocios. Entonces, por ejemplo, cuando tenían que guardar el sábado, usted sabe que cuando guardan el sábado, hermano, los judíos, ese día no hacen absolutamente nada. De hecho, les comenté en alguna ocasión quizá que en Israel no se pueden usar los ascensores. Y es gracioso porque nosotros llegábamos al hotel, por ejemplo, y decíamos: ¿y cómo lo vamos a hacer? Estamos en el piso 16 y para subir todas esas gradas. Pero ellos determinan un ascensor que ese va a ser solamente para los gentiles, que ni modo, tienen que subir allá, ¿verdad?
y lo ponen para que uno pueda subir. Entonces ellos mismos buscaban como la manera de, eran duros, pero ellos mismos trataban de ver cómo lo podían hacer más flexible para que ellos pudieran salir adelante en las actividades que ellos tenían que cumplir. Entonces, por ejemplo, no podían recorrer más de cierta distancia, ellos se inventaban algo para poder aumentar ese número de pies o de metros o lo que medían en aquel tiempo, de codos, hermano, para poder llegar a ese lugar. Ellos lo hacían de esa manera. Entonces eran observantes de la ley de una manera muy, pero muy rigurosa. Era un hombre, una vez más, próspero. Vino a Jesús de noche. Y es interesante porque cuando la Biblia da ciertos detalles, hermano, tiene un sentido que nosotros debemos averiguar. Ahora, algunos son difíciles de entender exactamente qué quisieron decir cuando dijeron que él había llegado de noche. ¿A qué se debió que él haya llegado de noche? Algunos dicen que porque como era un fariseo, entonces él no quería que los demás fariseos se dieran cuenta que él estaba interesado en hablar con Jesús. Y otros dicen que posiblemente más bien se debía a una necesidad que él tenía, tomando en cuenta que él era una persona ocupada y Jesús era alguien que estaba ocupado en el ministerio. Él esperó a que llegara la noche para llegar con Jesús y decirle: Señor, quiero yo también hablar contigo. Bueno, haya sido como haya sido, este hombre llegó y le habló al Señor. Era maestro de la palabra, era famoso y era rico. Nicodemo vino dando alabanza al Señor. Note, pero el Señor no recibió en el momento su alabanza. Note cómo él se acercó, le dijo: Señor, Rabí, le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin que esté Dios con él. Si a mí llega alguien a decirme estas cosas, hermano, yo digo: bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Le doy una sonrisa y le digo: pues gracias por dejármelo saber, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que alguien nos felicite por algo, alguien llegue y le diga: hermano, usted tiene de Dios, usted tiene algo diferente, ¿verdad? Tendemos mucho cuidado con sentirse orgullosos por eso. Tenemos que cuidar eso. Toda la gloria es para el Señor, hermano. Procure en todo momento darle gloria a Dios cuando usted reciba de alguna manera algo que lo haga sentir bien a usted. Pero note que Jesús no se detiene en eso, no empieza con la plática: bueno, es que sí, la verdad, viste, no, qué milagroso los que te avientas, Jesús. No, sí, ay, eso que todavía no has visto nada. Espérate, vas a ver las cosas que mi Padre va a hacer a través de mi vida. Jesús no se envuelve en esas cosas que de alguna manera eran triviales. Estaba bien que Nicodemo alabara a Jesús, sí, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Él era digno de gloria, de honra. En su momento recibió la adoración cuando era momento de recibirla. Pero en este punto, hermano, el Señor se enfoca más bien en la necesidad que había en Nicodemo. Entonces a veces nosotros podemos venir a adorar al Señor, podemos venir a decirle muchas cosas y a cantar: hemos nacido de nuevo, pero el Señor dice: espérame un ratito. Y no es que Dios no reciba nuestra alabanza. El enfoque de Dios es traer a nuestras vidas lo que nosotros estamos necesitando, hermano. Aún en medio de la alabanza, en medio de la adoración, tiene que haber una administración de parte de Dios a nuestro ser y traernos realmente delante de la gloria de Dios y mostrarnos incluso en medio de la alabanza, hermano, aquellas cosas que necesitan ser transformadas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No debemos tomar la adoración como un acto religioso, solamente venir y cantar por cantar sin ni siquiera poner atención a veces a lo que nosotros estamos cantando, sino al cantar decir: Señor, hemos nacido de nuevo. Bueno, entiendo yo lo que eso significa. La gloria que le estoy dando a Dios tiene que mostrarme una vez más mis errores para que Dios pueda, al reconocer
¿Qué es lo que está fallando en mí? Traer sanidad y traer respuesta a lo que yo estoy necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Y note lo que responde Jesús. Jesús no se detiene en la alabanza, no se detiene en este momento, no se detiene en lo bonito que le estaba diciendo Nicodemo, sino que le responde de la siguiente manera. Y le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Esto es como decir amén, amén. Note que nosotros decimos amén después que oímos algo, ¿verdad? O decimos algo, tal cosa, amén, decimos al final, ¿verdad? Y está bien, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero Jesús dice primero, dice de cierto, esto es casi como decir amén, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que vio Jesús en Nicodemo? Le dijo: Nicodemo, tú has visto un destello de lo que realmente es el reino de Dios, porque tú has visto y has observado los milagros externos. Has visto las sanidades, has visto quizá, qué sé yo, que había alcanzado a ver ya Nicodemo hasta ese punto, hermano. Qué sé yo que Nicodemo había podido observar en Jesús y estaba viendo por fuera lo que el Señor estaba haciendo. Pero el Señor le responde y le dice: mira, es necesario para que tú veas el reino de Dios. Es decir, estás viendo cómo yo gobierno sobre ciertas circunstancias. Estás viendo cómo yo gobierno sobre enfermedades. Quizá ya viste cómo yo respondo, cómo yo gobierno sobre los endemoniados, sobre los demonios. Yo los echo fuera y salen. Yo echo fuera la enfermedad. Yo toco a alguien y ese sana. Yo declaro la sanidad y la enfermedad se tiene que ir. Estás viendo una manifestación externa de lo que es el reino, pero el reino realmente que tú necesitas ver no es el que está por fuera, sino el que está por dentro. Tú necesitas ver el milagro de la salvación en tu vida, en tu corazón. Tú necesitas ver la sanidad, no solamente de las personas, de los paralíticos que se levantan o de los ciegos que pueden ver, sino dentro de ti suceda ese milagro donde a través de tus ojos espirituales puedes ver y contemplar realmente la gloria de Dios. Lo que Dios quiere traer a nuestra vida, hermano, no es mirar milagros externos. Yo siempre lo he dicho acá, los milagros externos llaman mucho la atención de la gente. Y va a haber una qué sé yo, cruzada de milagros. Y eso está, hermano, mire, usted quiere atraer gente, dele show. O sea, a lo que me refiero es, no estoy diciendo hacer un show, sino algo que a la gente le impresione. ¿Cuántos han ido a ver un show aquí en Las Vegas, hermano? Pecadores. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, yo también he ido a ver, estoy bromeando. ¿Por qué usted paga? ¿Por qué usted paga? Porque usted quiere que lo impresione. Peor si se va a ver uno de esos del Circo de Soleil, ¿verdad? ¡Ja, hermano! Y usted los ve dar vueltas y usted mira. ¡Ah! ¿Cierto o no? ¿Verdad? Usted aplaude porque usted lo impresiona. Entonces a veces, hermano, el ser humano es así. El ser humano quiere ver algo que lo impresione. Y a veces, hermano, el cristiano puede caer también en eso. Quiere ver algo que lo impresione. El ser humano quiere ver algo. Muéstreme algo. Por eso a Jesús le decían, lo retaban: haz un milagro, queremos ver. Ellos lo que querían era show. Realmente no estaban interesados en él. Estaban interesados simplemente en observar lo que él podía hacer por fuera. Ah, qué bueno que sano aquel. Ah, qué bueno. Sí, porque andaba bien ciego. Ah, aquel paralítico. Sí, qué bueno. Ah, qué bueno es Jesús. Pero no querían ninguna relación con él. El milagro que Dios quiere hacer, hermano, Dios quiere impresionarte, no que mirando milagros afuera.
Y si los ves, qué bueno, gloria al Señor. Pero donde Él quiere traer realmente, hermano, ese impacto es dentro de nosotros. Él quiere impresionarnos a nosotros en nuestro interior. El decir, wow, yo antes estaba atado a estas cosas, pero ahora soy libre por la sangre de Cristo. Yo antes vivía atribulado, antes vivía en ansiedad, antes vivía en tristeza, vivía en depresión, pero el Señor ha traído sanidad. Él me ha impresionado. Eso es traer el reino de Dios, no a nuestro alrededor, sino en nuestros corazones. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero para ello es necesario un nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento, hermano? ¿Por qué es necesario? Es necesario porque nosotros nacemos con una naturaleza de pecado. Somos dados al pecado, hermano. Mire, lo primero que usted ve que a veces empieza a manifestar en los niños es el pecado. ¿Cuántos han visto a los niños cometer pecados, hermano? Le jalaron el pelo a alguien, le quitaron el qué sé yo, se llevaron un juguete de aquí de la iglesia, hermano. Y de la iglesia. ¿Por qué? Porque se manifiesta el pecado en el ser humano. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita el nuevo nacimiento de las personas, de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos dejando y renunciando a la naturaleza pasada, y así entonces comience a manifestarse el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios no es otra cosa, hermano, que ser gobernado por Dios. Eso significa la palabra Israel, para los que no lo sabían. Que así fue el nombre que le puso Dios a Jacob, y así ese fue el nombre que adoptó el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros también se nos conoce como el Israel espiritual. Nosotros no somos israelitas, pero al pertenecer al pueblo de Dios somos el Israel espiritual, y eso quiere decir que nosotros deberíamos ser gobernados por Dios, vivir bajo su reino. Ahora, ¿de qué se trata el reino de Dios, hermanos? ¿Se trata de milagros? Ya dijimos, no se trata realmente de milagros. Realmente es un reino de fe. Milagros me refiero a milagros externos. ¿Se trata de prosperidad material? Hermano, es que desde que el reino de Dios llegó a mi vida, viera cómo me va de bien económicamente. No, si algunos a veces disminuyen, hermano. Como dijo un hermano una vez, yo cuando andaba en el mundo tenía carro, dijo, allá en Guatemala pasó eso. Y ahora que soy evangélico, ni a bicicleta llego, dijo. Yo no sé qué malos negocios hizo y por eso le fue mal, por lo menos en esa área. Pero Dios no le anda prometiendo a usted que lo va a hacer rico. Dios no le anda prometiendo, Dios no está interesado, hermano, en que usted tenga el carro más nuevo que usted haya podido soñar. Dios no está interesado en darle a usted una mansión allá en esas montañas que están pelando últimamente acá, que están bien caras las casas ahí, dicen, ¿verdad? Yo ni siquiera he ido a averiguar porque ya me imagino cuánto vale eso y no estoy interesado. Pero hermano, Dios no está interesado en darnos a nosotros ese tipo de cosas. Esas son cosas que se logran de acuerdo al trabajo, de acuerdo a cómo Dios de alguna manera abra ciertas puertas y nosotros pues usemos nuestro trabajo y Dios bendice la obra de nuestras manos y qué sé yo, hermano. Pero no es eso lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿En qué consiste realmente el reino de Dios? Romanos 14:17, se lo leo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es nada material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Es justicia. Usted y yo somos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y usted dice, uy, pero a veces he sido injusto. Sí, pero lo que pasa es que usted fue justificado.
Cristo murió en la cruz del Calvario para justificarlo a usted. Entonces, cuando usted se va a presentar delante del Padre, el que está primero que usted es el Hijo que vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Y por esa razón es que usted y yo nos miramos justos delante del Padre. Es paz. ¿Por qué paz, hermano? Porque tenemos paz delante de Dios. Si hemos sido perdonados, si entendemos que alguien pagó nuestras deudas, eso quiere decir que no le debemos nada a Dios en cuanto a pecado se refiere. Ha sido perdonado nuestro pecado. ¿Cuántos perdonados hay aquí, hermano? Y eso trae paz a nuestros corazones. Y también ese es el gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Hay un espíritu diferente en nosotros al que antes se movía en nuestras vidas, hermano. Algunas personas en el mundo eran de los más amargados que usted se puede imaginar. Y cuando llegan al Evangelio, hermano, entienden, reciben del gozo del Espíritu Santo y se convierten en personas que, si bien su temperamento sigue siendo quizá el mismo, es modificado por el Espíritu Santo, y entonces pueden sonreír, y entonces toda la amargura se va, y entonces pueden ser incluso expresivos y decirle a su familia que la aman y decirle a Dios que lo aman. Dios puede hacer esos milagros en nuestra vida, y en eso consiste el reino de Dios. El reino sucederá algún día en este mundo, lo sabemos, lo hemos predicado acá muchas veces, pero hoy es algo personal. Usted debe buscar el reino de Dios, no para ver milagros externos, hermano, sino para ver y contemplar la gloria de Dios en su vida personal, en su familia, en su casa. Debe reinar Cristo. En esta congregación el Rey es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Nicodemo no entendía realmente lo que Jesús decía. Verso 4, vea conmigo, Juan 3, verso 4. Dice: Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía en su corazón que él era un pecador. Si no, no se hubiera acercado a Jesús. O sea, Nicodemo se dio cuenta que había algo que todavía tenía que cambiar en él. Y eso nosotros no debemos perderlo, hermano. Siempre tenemos que tener la humildad suficiente para acercarnos al Señor y para decirle: Señor, yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Señor, hay cosas que todavía necesitan ser transformadas en mi ser. Entonces Nicodemo no comprendió, dijo: está raro eso del nuevo nacimiento. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Mire, usted y yo hoy tenemos explicaciones de la Biblia, hay ya comentarios, diccionarios y la palabra misma ya escrita, y podemos nosotros, quizá no fácil, pero relativamente más fácil, comprender estos principios. Sin embargo, él, hermano, no podía entender. Él dijo: ¿cómo se está dando esto? Obviamente ellos no tenían la revelación aún del Espíritu de Dios, a pesar de que conocían la ley. Porque ya, hermano, desde el tiempo antiguo ya había referencias al nuevo nacimiento. Ya la Biblia, ahora nosotros podemos estudiar la Biblia y entender por medio del significado del hebreo, saber a qué se refería en un pasaje del Antiguo Testamento, y comprender aún en el Antiguo Testamento cómo se daba el nuevo nacimiento. Pero él no lo podía entender. Entonces, hermano, a él le hacía falta algo para entrar en el reino. Verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua, posiblemente Jesús estaba haciendo una referencia al bautismo. ¿Por qué Jesús hace una referencia al bautismo, hermano? Porque para un judío, por ejemplo, yo les mencioné, creo que en una enseñanza anterior, que los judíos no se bautizaban solamente los gentiles. Es decir, cuando alguien venía
y decía, mire, yo quiero ser judío, yo quiero ser de religión, pues. Yo quiero pertenecer a los judíos. Entonces ellos venían, los principales, y lo bautizaban y entonces lo convertían en un judío. Pero ellos no estaban ocupados en eso. Es decir, ellos no decían, bueno, hay que bautizarse. Entonces viene Juan el Bautista, hermano, y comienza a predicar y comienza a decirles, ustedes tienen que bautizarse. Era un bautismo no de salvación, sino un bautismo de arrepentimiento y de preparación para el que vendría después. Porque ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo a la verdad los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y con fuego. En el mismo canto que estábamos entonando hoy, hablaba precisamente del bautismo con el fuego, donde hay realmente un cambio en nuestras vidas, hermano. Entonces el bautismo nosotros lo encontramos. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. La vez pasada mencioné esto también. Se recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto, la palabra Egipto literalmente significa estrecho. Y lo que denota es un vientre. El pueblo de Israel estaba viviendo como esclavos. Vivían en Egipto llenos de un montón de idolatría, hermano. Y aunque eran judíos y algunos de ellos trataban, me imagino yo, de mantenerse, estaban contaminados con todo el paganismo que se movía en Egipto. Por eso es que cuando salieron en el desierto se hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo, porque ellos estaban contaminados con este montón de cosas. Pero entonces, ¿qué tuvo que suceder para que ellos salieran de la esclavitud, hermano? Tuvo que haber un nacimiento, un nuevo nacimiento. Ellos, aunque ya existían como personas, tuvieron que atravesar Egipto, tuvieron que llegar a un punto donde las aguas tuvieron que abrirse. Y entonces ellos, como cuando alguien nace, hermano, y sale del vientre, donde hay mucha agua también, donde hay una fuente que se rompe, así también el Señor abre el mar rojo para que el pueblo de Dios pueda atravesar en seco, y de alguna manera estaban naciendo de nuevo. Había estaban experimentando, por decirlo de esta forma, un nuevo nacimiento. Usted y yo estábamos esclavos en el mundo, hermano. Un tipo de Egipto es un tipo del mundo. Usted y yo estábamos esclavos, esclavizados a un montón de cosas, algunos a vicios, algunos qué sé yo, a relaciones. Algunos estaban adictos al alcohol, a las drogas quizá. Dependíamos de todas estas cosas, hermano. Pero un día el Señor abrió ese Egipto, hermano. Abrió ese estrecho, y el agua, que es la palabra de Dios, vino a refrescarnos a nosotros y a sacarnos de ahí, hermano. El otro día escuché algo que me tocó el corazón. Estaba viendo un reportaje sobre las Filipinas y estaban hablando sobre el problema de la prostitución en las Filipinas. Y hay un montón de jovencitas que se prostituyen, muy, muy jóvenes. Le llaman un paraíso para la gente que quiere ir a buscar allá, usted sabe. Y hay algo que mencionaban ellos, que las muchachas llegan a sentirse tan sucias que cuando llueve se salen a mojar. Y dicen que la lluvia que cae les da a ellas una sensación de limpieza. Se sienten tan sucias. Y es curioso que la lluvia que cae del cielo sea la que a ellas, por decirlo de esta manera, les ministre de alguna forma una limpieza. Y oramos para que el Señor de alguna manera mueva a los misioneros y gente que está predicando allá, hermano, para que entiendan ese mensaje que reciben de parte de Dios, de cómo esa lluvia, realmente esa agua
que es la palabra de Dios, porque esa lluvia puede limpiarles el cuerpo, puede limpiarles, hermano, de la inmundicia de su cuerpo, pero en su alma necesitan de la palabra de Dios, algo que les haga nacer de nuevo, y todo ese sufrimiento que han tenido en el pasado realmente quede atrás y puedan entrar en un nuevo proceso donde Dios está llenando sus vidas y sus vacíos, y pueden sentirse así, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Jesús estaba diciendo a Nicodemo: debes nacer de lo que has escuchado y estudiado, porque él sabía la palabra, él la conocía, pero él no entendía estas cosas que ahora yo le estoy mencionando. Él conocía perfectamente la historia del Éxodo. Eso para ellos era definitivamente tenían que saberlo. Él lo sabía, pero no entendía realmente el significado. No sabía qué era lo que tenía que hacer. Y ahí, de alguna manera, hermano, Cristo mismo, siendo la palabra y lleno, obviamente, del Espíritu de Dios, le estaba dando una explicación de algo que él no entendía. Entonces, sí me doy a entender cuando le explico que lo que va a suceder de parte de Dios, y el milagro más importante, tiene que ser por dentro. Tiene que cambiar algo acá. Tiene que haber un cambio en nuestros corazones. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada por la palabra de Dios, para que nuestros pensamientos queden en segundo plano y los pensamientos de Dios sean realmente los que dirigen nuestras vidas. Si nosotros no hacemos eso, hermano, vamos a ser llevados por cualquier cosa. Mire, hay gente que un día es de derecha, otro día es de izquierda, otro día se pone un poquito al centro, centro derecha, centro izquierda, y cambian de manera de pensar, porque son como tamo que arrebata el viento, porque cualquier viento los empuja, hermano. Cualquier viento de doctrina, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hacer más bien lo que el Señor dijo. Cuando el Señor le da la explicación, le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú no entiendes cómo esto se da, pero la verdad es que el viento sopla y no sabes de dónde. No, es más, no lo puedes ver, pero puedes sentirlo. Así es realmente el que nace de nuevo. Se expone a la presencia de Dios, se expone a la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios comienza a soplar. Y como esa lluvia, hermano, que les acabo de mencionar, comienza a refrescar nuestras vidas y a sacar todo aquello que no le agrada a Dios, y a sacar de nuestra alma la inmundicia, y a sacar de nuestra alma el pecado, y comienza a limpiarnos, y esa paz que sobrepasa el entendimiento comienza a gobernar en nuestras vidas por medio de la persona de Cristo manifestado en nuestro interior a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Den ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, el problema tuyo es que tú tienes un corazón de piedra. Y al decir corazón de piedra no me refiero a simplemente a alguien que es duro de corazón, sino que su corazón, hermano, estaba lleno de la ley. Y la ley, como yo les he explicado acá, fue escrita en piedra. Y en piedra no hay espíritu. Es decir, Dios no derrama su espíritu sobre piedra. Él derrama su espíritu sobre corazones de carne, porque allí es donde Él quiere escribir sus leyes, hermano. Que nosotros no tengamos que andar viendo si con nuestras capacidades logramos hacer algo, sino que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas de tal manera que nos da la capacidad de poder cumplir con aquello que queremos hacer. Pero entonces, hermano, mire lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Mire qué bonito. Voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Hay que nacer del agua. Y luego dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Voy a quitar el corazón de piedra. Pastor, yo no soy judío, ni soy de la ley, ni sigo la ley de Moisés. Sí, pero a veces nos convertimos, hermano, en religiosos cuando tratamos de seguir nosotros nuestras propias reglas, nuestras propias formas de hacer las cosas, y con nuestro esfuerzo queremos ganarnos la salvación, como mencionábamos el domingo pasado, que todo el ser humano quiere pagar por lo que le dan, ¿verdad? Quiere de alguna manera compensar lo que está recibiendo, y la salvación no es algo que nosotros podamos traer una recompensa a Dios, hermano. No es algo que nosotros podamos dar. Entonces, cuando nosotros tratamos de convertirnos en religiosos o en personas que simplemente siguen y vienen el domingo o van el domingo a su iglesia porque pues es domingo y hay que ir, hermano, eso es tener un corazón de piedra, donde yo estoy haciendo solamente para callar mi conciencia, estoy cumpliendo con ciertas reglas. Pero el Señor dice: yo voy a hacer que en tu vida realmente esté mi espíritu, que hagas las cosas porque eres guiado por el Espíritu, entiendes que eres un hijo de Dios, y la palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Cuando somos guiados por su Espíritu, hermano, cuando Él nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros seguimos realmente sus reglas y lo que Él nos dice a nosotros que debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra es el agua y el Espíritu es el poder que nos transforma, hermano. Porque lo mencionaba Eric en la mañana. Mencionaba que el que se hace discípulo para que Dios lo haga de la manera que Él lo quiere hacer. Él llamó, y lo mencionaba Eric en la mañana, Él llamó a dos hermanos y les dijo: vengan y yo los voy a hacer. Síganme y yo los voy a hacer. No solamente síganme, sino síganme para que yo los haga a ustedes. Estuvo muy lindo eso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, hermano, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Se tiene que notar que el Espíritu de Dios, es cierto, no somos perfectos, es cierto, hay muchas cosas que todavía nos hace falta, es cierto, vamos en ese proceso, hermano, pero metámonos en ese proceso del nuevo nacimiento, donde esa lluvia constantemente esté cayendo sobre nosotros y nosotros estemos experimentando un cambio en nuestras vidas, de tal manera que vivimos bajo el reino de Dios y aprovechamos todo lo que hay en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay paz duradera, en el reino de Dios hay salvación, en el reino de Dios hay vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, el deber del pecador, hermano, es nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, es necesario. No se puede ver el reino si no se nace de nuevo. Número 2, ser un siervo de Cristo. El que es nacido de nuevo, el que quiere experimentar el reino de Dios, debe convertirse en un siervo de Dios. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que la palabra siervo la elevamos a algo, a una posición. Es que Él es un siervo de Dios, ¿verdad? Y la verdad es que todos somos llamados a ser siervos de Dios. Porque aunque usted no cumpla con una función dentro de la iglesia, usted no deja de ser un siervo de Dios. Usted le sirve a Dios. Usted sirve por amor al Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Servir a Dios es realmente vivir conforme a lo que Dios nos dice que debemos vivir, o por lo menos hacer nuestra parte en cuanto a eso. Pero mire lo que dice Juan capítulo 3, en ese mismo capítulo 3, en los versos 25 y 27.
Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora mire, esto es muy importante porque nosotros debemos convertirnos en siervos de Dios simplemente. Y un siervo nunca está en competencia con otro siervo, hermano. Nunca entra en competencias con otras personas. Entonces note que Juan sabía cuál era su posición. Él dijo, yo soy un siervo. Yo soy un mensaje completo predicamos hace unos meses acá sobre eso. Juan decía, yo simplemente soy la voz del que clama en el desierto. Ese soy yo. Entonces nada habría. Las personas llegaron a quererlo poner a él en celos, hermano. A decirle, mira, tú te pusiste a hablar bien. Ya ves, por eso no hay que andar ensalzando tanto a la gente. Por eso no hay que andar diciéndole a las personas. Por eso no hay que andar felicitando. Por eso no hay que andar haciendo. Porque mira, ahora hasta le está yendo mejor que tú. Hay gente que no quiere enseñar lo que sabe para que otros no sean mejor. ¿Se ha fijado ustedes? Y digo, sí, eso puede suceder en un negocio, pero a veces sucede aún dentro de las iglesias. Hay personas que no quieren que otro sobresalga porque no quieren que se mire mejor, en lugar de decir, yo soy simplemente un siervo. Mira, Jesús, del que tú diste testimonio, tú lo afamaste, tú dijiste buenas cosas acerca de él, y mira lo que está pasando ahora. Ahora él está bautizando más gente que tú, ahora se está viniendo más gente con él que contigo. Y la respuesta de Juan es tremenda, hermano, porque él dice, nadie tiene nada si no le es dado de arriba. Entonces a mí me dieron algo, yo estoy cumpliendo con el propósito, y a él le dieron algo distinto, y lo que él tiene es realmente de arriba. De alguna manera, él estaba diciendo, el Padre se lo dio. Y yo les he enseñado acá, mis hermanos, que realmente nosotros siempre vamos a encontrar a alguien que es superior a nosotros en algo. Usted siempre va a encontrar a una persona que sabe más que usted, aún en el área que usted trabaje, o es mejor en algo que usted realmente no sabe, que usted no puede, y usted tiene que reconocer eso. Ahora que estábamos poniendo el piso, yo dije, pues yo también quiero ayudar, ¿verdad? Y nunca había puesto yo eso. Y dije yo, ¿dónde le entro? Dije yo, ¿verdad? Y un hermano se puso ahí de mi ayudante y yo no sabía y mi ayudante tampoco, hermano. Entonces, sí, porque él se dedica a otra cosa. Y ahí andábamos poniendo el piso, ahí medio, ahí si le busca errores los va a encontrar, porque no, realmente no es nuestro trabajo. Y yo miraba que un hermano que sí trabaja en esas cosas y tiene mucha experiencia, pasaba por ahí a cada rato y nos miraba. ¿Cómo on? Decía. Y nosotros en un pedacito nos tardamos un montón, porque no tenemos esa habilidad. Y ahí estábamos nosotros. Yo lo veía pasar y yo decía, ¿será que nos quiere ayudar o no, verdad? Y ya en un momento me dolieron las rodillas de estar ahí agachado, hermano. Y no tengo obviamente esa costumbre. Y yo dije, ahora es el momento. Este hombre sabe, ¿para qué me estoy matando yo aquí si él es el que sabe? Y yo me levanté y le dije, hermano, ¿nos quiere ayudar? Sí, dijo. Y cuando sentí, como en 5 minutos ya había terminado lo que a nosotros nos hacía falta. Entonces siempre vamos a encontrar a alguien que sabe más y hay que reconocerlo y decir, hermano, mire, nada tenemos que no hayamos recibido, nada tenemos que no se nos haya dado. Entonces, si el Señor le dio algo a alguien que yo no tengo, yo tengo que reconocerlo. Siempre habrá alguien que es superior a mí. Un boxeador iba en un avión y no se quiso poner el cinturón. Y llegó la azafata y le dijo, hey, póngase el cinturón. Y le dijo, Superman no se pone cinturón, le dijo. Y le dijo la mujer, Superman no necesita avión, le dijo. Él vuela solo.
Según él era el más grande y resultó que había otro mayor que él y ese volaba, ¿verdad? Siempre va a haber alguien. Nosotros tenemos que tomar una actitud, hermano, de siervos. Dios no vino a hacernos a nosotros orgullosos, vino a quitarnos. Ya nosotros de fábrica veníamos con orgullo, hermano. De naturaleza traíamos el orgullo y ese es el que Dios quiere romper, hermano. Y ese es el que yo lucho todos los días para que el Señor me lo rompa a mí. Y a los que sirven cerca de mí, procuro también que Dios se los rompa. Y a veces se los tengo que decir, deja que Dios te rompa el orgullo. Tiene que ser así porque mientras más te resistas, más te va a doler. Hay que ser siervos. Si Dios bendice a otros, gloria a Dios, hermano. Si Dios le da una casa a alguien, gloria al Señor. Si Dios le da un carro a alguien, qué bueno. No hay que rayarlo con una tapita de Coca-Cola. Hay que decir gracias, Señor, por la bendición que le das. Si Dios bendice congregaciones, gloria al Señor por lo que Él está haciendo en las vidas de cada quien. Nada tenemos si no se nos es dado de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Juan sabía cuál era su posición como siervo. Mire, versos 28 y 29 dice: vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces él dijo, yo en este sentido, mire, Juan era un amigo del esposo. Y el amigo del esposo, usted ha visto alguien que siempre hay alguien, perdón, que en una boda ayuda. ¿Se ha fijado usted en eso? Siempre hay alguien que sobresale. Yo me acuerdo perfectamente de las personas que más nos ayudaron a nosotros en nuestra boda. Y eso que ya hace varios años. Y yo me acuerdo perfectamente de ellos y me acuerdo todo lo que ellos andaban haciendo y todo. No era su boda, pero ellos estaban sirviendo, hermano, como que fuera la de ellos. Y siempre, yo veo en todas las bodas, y mire que yo caso un montón de gente, pero y siempre noto que hay alguien que anda, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y está aquí, y pendiente de un montón de cosas. Y no es su boda. Pero al final yo no miro a nadie. Que me agradezcan, si no fuera por mí, nos estuvieran casando. Yo nunca he visto una actitud de alguien que ayuda en eso. Al contrario, cuando mira que todo salió bonito, dice, wow, qué bonita estuvo la boda. Quizá ni le agradezcan, pero se siente satisfecho de que ayudó, de que hizo algo, de que se vio todo bonito, porque estuvieron sus manos ahí también envueltas en todo lo que estaba sucediendo. Entonces Juan logró ver esto, hermano, muchos años antes, y dijo, yo entiendo, va a haber un esposo y va a haber una novia. Yo simplemente soy un amigo del esposo que estoy ayudando aquí, le estoy abriendo el camino por donde él va a caminar y lo que él va a establecer. Yo me gozo de que estoy cumpliendo con mi deber, aunque no sea mi boda, no es mi fiesta, pero yo me lleno de gozo por lo que estoy haciendo. Y así es la actitud que usted y yo debemos de tomar sirviendo a Dios, diciendo, estoy tomando mi participación en el servicio a Dios. Si nadie me aplaude, si nadie me felicita, si nadie me dice nada, no hay problema, porque yo al fin y al cabo me voy a gozar en esa fiesta y voy a comer también y voy a ser parte de todo ello. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermano, el deber del siervo es dejar que Jesús se manifieste. Verso 30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo desaparezca y entonces Él pueda crecer. ¿En qué consiste el reino? Termino esta parte con eso y le doy la conclusión. ¿En qué consiste el reino de Dios? En que cada vez aparezca más Jesús y menos yo. En que cada vez, hermano, yo me parezca más en mis actitudes al Señor. En eso consiste el reino de Dios. ¿Pasa de la noche a la mañana? No.
empieza, se marca una pauta en el nuevo nacimiento y después hay que entrar en el proceso. El pueblo de Israel salió del Mar Rojo, hermano. Lo cruzaron en seco y en cuanto pasaron ahí se convirtieron en unos angelitos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, hermano, dieron batería al pobre Moisés. Le fue mal por todo ese proceso. Ese fue su proceso, aparte del personal, ¿verdad? Tuvieron que pasar por muchas cosas. El pueblo de Israel tuvo que pasar por muchas pruebas. Entonces así es, nacemos de nuevo, pero cada día vamos acercándonos más y somos llenos del Espíritu de Dios, y la lluvia cae un día y cae 2 días y va transformando y va limpiando. En ese proceso va cambiando nuestras vidas, hermano. Él va haciendo el trabajo en cada uno de nosotros. Número 3 y último, con este termino. El tercero es levantar a Cristo, hermano. Juan 3, 14 al 18 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Note, para vivir en el reino de Dios, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note esto, es muy interesante. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá, hermano? Usted conoce la historia. El pueblo de Israel fue mordido en el desierto por serpientes ardientes, y la solución fue que el Señor les dijo: vamos a levantar un asta, una serpiente de bronce, y todo aquel que mire a la serpiente de bronce, entonces ese va a ser sanado, ¿verdad? Va a ser libre de la muerte, porque los que no hacían eso, pues obviamente estaba muriendo la gente. Pero ¿qué es lo que trata de decir? Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Qué significa esto, hermano? Nosotros necesitamos levantar a Cristo en nosotros. Porque esa serpiente, ¿va que son feas las serpientes, hermano? Hay gente que les gustan las culebras, yo no sé por qué, pero yo sí prefiero los perritos, esos son bonitos. Hay gente que tiene de mascota una serpiente. Yo llegaba a veces a casas en el trabajo que tenía, y cuando miraba una horrible de esas boas, hermano, y ahí andaba y pasaba mi bebé, decía que otro bebé de esos, decía: se lo traga uno. Son feas las serpientes, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa es como esa serpiente, porque nosotros fuimos mordidos también. Se nos inyectó en nuestra naturaleza el veneno de la serpiente, hermano. Entonces esa serpiente representa el pecado en nosotros. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? El pecado tenía que ser exhibido de alguna manera en un asta. La serpiente, lo que estaba matando a la gente, eso mismo tenía que ser levantado y tenía que ser mostrado a la gente. ¿Para qué? Para que el que viera que sí se podía tener poder sobre esa serpiente, se podía levantar en un asta, entonces ellos podían ser sanos. Ahora, ¿qué hizo Cristo, hermano? Agarró la serpiente, lo que representa el pecado, y se lo puso a sí mismo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces el que no era serpiente, el que no lo picó la serpiente, agarró la serpiente y él se la puso en sí mismo, y él fue exhibido. Entonces dice la Biblia que él exhibió públicamente.
Lo que había detrás de esa serpiente era Cristo venciendo sobre ella, sobre el pecado, mostrándola y diciéndole: hay poder, hay reino sobre el pecado. Donde yo establezco mi reino, el pecado es exhibido, el pecado simplemente, así dice la palabra, Él exhibió públicamente a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces allí está la victoria. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Mire, y con esto yo termino. Nosotros tenemos que hacer lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo entramos nosotros en el reino? Hay que clavar esa serpiente, hermano. Ay, sí, hermano, hay que decirle a esa hermana chismosa. Perdóneme lo que voy a decir, pero la serpiente es usted, soy yo, es nuestro pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuche lo que dijo Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para ver el reino de Dios, hermano, hay que ir a la cruz. Hay que clavar nuestros pecados ahí. Hay que creer por fe de que ahí, juntamente con Cristo, también mi pecado estuvo clavado. Que también Él tomó mi pecado y lo subió. Esa serpiente que a mí me atormentaba, la que picó al hombre desde el principio, la que inyectó el veneno del pecado, también nosotros veníamos ya con eso, hermano. Y hay que subirlo, hay que levantarlo. ¿Para qué, hermano? Para que los demás puedan ver el verdadero milagro que Dios hizo en nuestras vidas. No que nos sanó de un dolor de cabeza, porque eso no lo vio nadie, hermano. No que yo tenía una gastritis y el Señor me la quitó, que bueno, gloria a Dios, pero eso no convierte a nadie. Pero cuando usted dice: yo era pecador, y la gente que lo conocía sabe que eso es cierto, y dice, se quedó corto con la palabra que puso: yo sé quién es. Pero cuando ellos ven que estás ahí crucificado juntamente con Cristo, que tu pecado quedó allí, y lo que antes eras ya no eres ahora, hermano, entonces la gente mira y dice: hay esperanza. Sí, es cierto, hay un poder sobre el pecado. Sí, es cierto, el reino de Dios trae libertad, el reino de Dios trae salvación, el reino de Dios trae sanidad por dentro, que se puede notar por fuera. Entonces, lo que la gente debe ver por fuera no es tanto paralíticos levantarse, hermano. Eso no salva a nadie. Sí hay, que bueno, gloria a Dios, yo creo en el poder de Dios. Pero si el Hijo del Hombre no fuera levantado, hermano, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Nosotros debemos levantar a Cristo y decir: Cristo murió por mí, murió por mis pecados, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Póngase de pie, por favor.